Olis, olis, gente. Mi nombre es Geraldine y soy la creadora detrás de Calypso Boutique. Bueno, gente, este es mi primer vlog. Yo quería que fuera el segundo, pero no tuve la fuerza de subirlo porque soy muy penosa. Pero yo dije, este lo tengo que subir porque grabé mucho contenido. Y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer yo ese tipo de contenido que a mí me gusta mucho consumir y también me gusta verlo de otras creadoras? Y yo dije, ay, vamos a hacer también mi propio contenido relacionado al detrás de cada diseño, al detrás de mi trabajo, de mis peripencias al sacar algo, porque no todo es lo bonito que a veces uno muestra por las redes, y detrás de todo ese trabajo que ustedes lo ven en 30 segundos, que de un reel, en un patrón que después se lo pasan compartiendo, pues sepan que todo el trabajo que hay detrás de crear un patrón de pago. Advierto, aquí en este video voy a mostrarles cómo fue mi proceso o cómo son más o menos los pasos que yo hago para elaborar un diseño o un patrón. En esta oportunidad vamos a estar haciendo a Morita. Para la publicación de este video habrá sido el último patrón que yo haya sacado. Entonces, bueno, va a ser todo mi proceso de la elección de colores, de cómo voy armando las piezas y todo eso. Aclaro que estos patrones o estos proyectos que van a ver en este video son patrones de pago, no son patrones o proyectos que van a ser tutoriales por aquí por YouTube, por si acaso, porque aquí suelo publicar tutoriales gratuitos, pero estos diseños son pagos y los van a poder encontrar en mis tiendas, pero que sepan que no van a ser tutoriales gratuitos por aquí por YouTube, son patrones de pago que van a estar disponibles por mis tiendas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, comencemos con el blog. Miren, siempre cuando yo comienzo un diseño, el proceso comienza por acá, ¿no? Por buscar imágenes de referencia. En este caso, bueno, voy a hacer a Morita. Pues mi idea con estos diseños es hacerlas en sus tres versiones principales. La del 90, la del 80, la del 2009 y la del 2003, ¿no? Entonces yo parto haciendo como un mood board, colocando todas las imágenes de referencia que yo voy a requerir para pues sacar el diseño. Y esto me sirve mucho para ver los detalles, cómo está hecha ciertas cosas. Realmente a mí me gusta hacerlo de esta manera. Luego el segundo paso que siempre hago es como ir sacando la paleta de colores que voy a estar empleando. Por ejemplo, aquí ya se la saqué los colores principales para sacar a Morita. Por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama la mascota de ella, pero por ejemplo, este ratoncito, lo que hago es seleccionar más o menos este color. Hago como una muestra. Y aquí anoto que es piel, por ejemplo. Y así voy haciendo con todos los colores que yo tenga disponibles. Esto igual no es un tutorial, pero les quiero relatar más o menos cómo es el proceso, todo el proceso desde el mero inicio hasta el resultado final. Entonces, una vez que yo tenga toda mi paleta como ya definida, que estos son todos los colores que voy a usar en este proyecto, entonces yo me voy a escoger los colores que voy a usar en hilos para este proyecto, ¿no? El próximo paso que yo hago después de definir los colores que voy a usar es definir, como les digo, los colores de los hilos que voy a usar. Y antes de irme a donde tengo guardado todos los hilos, yo tengo pues todos los hilos así muestreados en esta cajita de muestras, donde yo agarro ovillo por ovillo y pongo un pedacito de hilo rodeando la bobina, anoto la marca y anoto el número del color. Y así yo tengo con todos mis hilos. Yo no trabajo con una sola marca, yo trabajo con múltiples marcas, sobre todo desde que me mudé aquí a Europa, que hay infinidad de marcas. Entonces yo me echo con esta cajita y vean que le pongo como esta pestañita de la marca. Entonces todas estas son de esta marca. Y aquí le puse esta pestañita para decir que ya cambié de marca. Pues aquí están los de Drops. Y todos estos son de Drop Saffron, por ejemplo. Los de Saffron se mezclan muy bien con los de Rainbow y Friends 84 de Hobby, por ejemplo. Entonces aquí es donde yo
me voy a escoger primero los colores que voy a necesitar de hilo y luego es que los voy a tomar de donde los tengo guardados. Y así me ahorro el trabajo de estar buscando directamente donde los tengo guardados y ve como más engorroso agarrar la madeja completa e ir buscando los colores, sobre todo porque miren toda esta cantidad de azules que voy a estar usando. Entonces, para mí es más fácil así. Entonces, con mi muestra aquí tomada, que yo hice ya un poquito la tarea de escoger los colores que voy a usar, pero pues la idea es simple, ¿no? Yo voy agarrando más o menos el color que se vaya apareciendo. No, obviamente nunca es 100% igual, porque una cosa es en la pantalla, otra cosa es lo físico, pero más o menos, nada, voy buscando los colores que más se parezcan a los que tengo aquí muestreados y los voy anotando acá. Por ejemplo, en el verdecito de las rayas voy a usar por ejemplo, el Rainbow 84, que es este de acá. Obviamente es más o menos lo más parecido a este color. Y bueno, aquí me puedo tardar, aquí me puedo tardar horas, sobre todo para este diseño que tiene tantos matices de azul. O sea, tiene azul más que otra cosa, entonces que si un azul medio, un azul ahí más claro, un azul ahí oscuro. Tiene muchísimas tonalidades de azul, por lo menos este diseño. Entonces, aquí yo me puedo pasar horas decidiendo en qué tono de azul utilizar para cierta parte del proyecto, cuál tono azul hace más contraste con este otro tono de azul. Y eso lo voy haciendo agarrando la muestrita e irla comparando, ¿no? Y yo siento que así es como más fácil este proceso de escoger los colores. Vieron que muchas de nosotras que diseñamos personajes así somos como muy fastidiosas con los tonos, los colores. Y la verdad tener una paleta de colores extensa pues ayuda mucho. Yo sé que no todas las marcas disponen de una paleta de colores tan extensa, pero yo mientras pueda acceder a estos hilos aquí donde estoy viviendo, pues yo los utilizo. Entonces, no es la única marca que utilizo. Esta, por ejemplo, es de esta marca Hobby, Rainbow y Friends 84, que es el que voy a estar usando para estos diseños. Pero no es la única marca que utilizo. Yo utilizo Young Art, utilizo Drops a veces. Utilizo muchas, muchas en general. Algún día les haré haul de todas las marcas que utilizo en mis diseños. Pero bueno, entonces, nada, aquí yo los voy anotando. Aquí ya yo noté algunas referencias que voy a estar usando. Por ejemplo, esta tira del sombrero que es como un moradito. No sé si se puede apreciar en la pantalla porque las pantallas distorsionan mucho los colores. Pero este es un moradito que es la tira, esta tira que sostiene el sombrero. Entonces ese moradito no lo he escogido. Debería ser contraste con el sombrero, ¿no? Con el azul del sombrero. Para el sombrero yo escogí usar el 93. Vamos a buscarlo por aquí. Entonces voy a buscar un morita que combine con este tono de azul. No se puede ser cualquiera realmente, porque es que dependiendo de la ilustración cambia el tono de morado. Entonces, pues puede ser cualquiera realmente. Creo que este le va más. Yo creo que este me gusta. Entonces, por ejemplo, ya que decidí que voy a usar este en el morado, en la tira del sombrero, yo lo voy a anotar acá. Y así hago de una vez, desde el mero principio, la lista de colores que voy a estar usando en el proyecto. Miren, una vez ya escogí los colores, aquí los pongo como en esta argollita. Y ya con esto escogido, pues ahora sí me voy a agarrar los hilos, que los hilos no los tengo aquí, o por lo menos los de esta marca, no los tengo aquí. Aquí tengo otras marcas de hilo. Eso lo tengo en otro lado porque estos ovitos son de los chiquiticos, son de los ovitos que vienen en 50 gramos y eso los tengo en otro lado. Pues miren, aquí está, este es el closet donde los tengo guardados. Este es el closet es el closet del cuarto, que es aquí donde tengo, miren, todas las lanitas. Estas son lanitas de Argentina. Aquí tengo como organizada los hilos como más aesthetic, o sea, no están tan bonitas a la vista. Entonces estas lanitas las guardo aquí como tiene puertas, entonces meto como lo que no quiero que se vea y lo meto aquí adentro. Entonces aquí en este closet tengo las lanitas de esta marca Hobby, porque como les digo, son las lanitas que son como más chiquiticas, tienen ovillos pequeños. Entonces aquí yo las tengo organizadas como por color.
Aquí están todos, que si los azules, aquí están los morados y así, ¿no? Las tengo organizadas en esta gaveta por color y siento que así es muchísimo más fácil para mí yo verlas. Porque si las tuviera tipo así en un cuadrito como tengo las otras que les mostré antes, pues estos cuadritos son muy profundos y estos hoyitos, como les digo, son chiquiticos. Entonces tenerlos así en un cuadro así como este para mí no es viable porque es un fastidio. O sea, el que se queda en el fondo tendría que sacar todo lo que está delante para traérmelo y poder agarrar el que está al fondo, ¿sí? Entonces no, es un fastidio. Entonces las tengo organizadas así. Y miren, a medida que yo vaya sacando los hilitos, los voy metiendo como en esta cestica. Entonces, pues nada, simplemente con esta referencia que ya los escogí, ir viendo cuál voy necesitando e irlos poniendo en la cestica ya para escoger los colores, los hilitos con los que voy a finalmente comenzar a tejer ahorita. Aquí están escogidos todos los colores que van para este proyecto. Y ahora sí, en este mismo instante es que me voy a poner a tejer. Voy a comenzar por lo que es el cuerpo y la cabeza, que es como lo más genérico. Y ya después se me pongo a diseñar las demás partecitas, que son lo que más trabajo va a llevar. Hola gente, estamos en un nuevo día. Estoy con cafecito porque si no me duermo. Hoy el día está bastante nublado. Pero bueno, ya es el día siguiente de ayer y ya avancé con una pierna. Esto es lo que llevo hecho hasta ahora, me falta hacer la otra pierna y ya comenzar con el cuerpo. Yo siempre suelo tejer, cuando estoy haciendo un diseño nuevo, siempre suelo tejer primero las piernas, luego los brazos y luego la cabeza. Ese es como el orden en el que sigo. Como este cuerpo ya está hecho, o sea, como que ya tengo el patrón de este cuerpo, no es un cuerpo que esté sacando por primera vez. Entonces es un poquito más rápido el proceso, porque ya seguir un patrón y no hacerlo desde cero. Entonces, pues hoy voy a hacer el resto del cuerpo. Vamos a ver si me da chance de hacer lo que es todo el cuerpo, que es lo que creo que me va a dar tiempo hoy, y hacer las piernitas de las mini pockets. Porque con esta colección estoy como que sacando la versión grande, la versión clásica de los 80 en versión grande y las versiones más nuevas, la del 2003 y 2009, en versiones mini pockets chiquitas. Entonces creo que también voy a estar haciendo eso hoy. Yo voy como saltando. Yo no tengo un orden porque, no sé, yo voy haciendo las cosas a medida que me va provocando y bueno, ya me fastidié de la grande, salto para las pequeñas, me fastidié de las pequeñas, salto para la grande y así voy. Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo hoy. Me llegó un pedido. Me llegó un pedido de hilos de los dos que hice. Hice un pedido aquí en las tijeras mágicas porque tienen una promo. Yo cuando veo promo de hilos corro. Y me hice un pedido en Hobby, que lo estoy esperando todavía. Pero que dice, hacemos unboxing. Yo sé que a ustedes más de uno les gustan los unboxing. Y pues nada, igual se los voy a hacer. Es un pedido de lanas, obviamente, pero con intención. O sea, las lanas que compré ahorita, aparte que tengo, yo sé que tengo muchas, pero las lanas que siempre compro son con intención. Algunas no, pero ajá. Debo hacer un unboxing. Pues miren, esta caja ya yo la abrí, para que me entiendan si sí que no. Ya yo las abrí y ya las había chusmeado. Pero pues en este pedido compré varias lanitas, unas porque necesitaba los colores de otros, otras porque quería ver los nuevos colores que sacó una marca y estos porque los quería probar. Vamos por parte. Este grandote, que es bien caro este ovillo, yo lo pedí como que para probarlo en un colorcito piel, para ver, pero este es Big Darling de la marca, la misma marca del Katona. Species, yo no sé cómo pronunciar esto. Pero bueno, es un chenil grueso y compré uno básicamente porque quería saber si este grosor de hilo me iba a servir para mezclarlo con Alice Velluto. Miren, yo tengo este de Alice Velluto, que estos ovillos son muy económicos, por lo menos aquí. Son económicos, o sea, es un ovillo de este que trae 100 gramos, me sale aquí en 2,70 euros, mientras que que ok, sí tiene 150 gramos, pero me cuesta casi, ¿qué? 7 y pico de euros, o sea, es demasiado caro.
Pero bueno, yo lo compré nada más por los colores pieles porque el Alice Velluto como que muchos no tiene colores pieles claros. O sea, tiene uno que yo veo que es el que utilizan, pero en la tienda donde compró Alice Velluto, que es la única de aquí en Portugal que vende Alice, no tienen color piel, no tienen ese color piel. Entonces yo quería hacer un proyecto, porque ya me había comprado los colores de Alice Velluto, pero no tenía color piel. Entonces me pedí uno de este para saber si más o menos podía hacer match con este. Porque lo que varía, o sea, en términos de metraje, es que este trae 12 metros más que este, en cuanto a metraje. Pero, pues yo creo, todavía me falta hacer pruebitas y tal, tejiendo, pero a simple vista, yo creo que tienen el mismo grosor. Aunque si les soy sincera, yo veo que el Alice Velluto es como más grueso, me parece. Un poquitico más grueso, creería yo. Pero tengo que tejerlo, porque esto, aunque tú lo veas así de diferente grosor cuando tú estás tejiendo, como esto afelpadito tiende a veces a achicarse, porque el pelito se contrae cuando tú tejes. Entonces puede darse el caso de que a lo mejor igual hagan match. Pero bueno, los voy a probar y ojalá, espero, cruzo los dedos, porque si hagan match. Porque si hacen match, o sea, en términos de grosor y puedo mezclarlos bien, pues genial, porque aumentaría la paleta de colores del Alice. Porque les digo, no tienen muchos colores pieles claras. Tienen unos colores pieles así como oscuritas que son bonitas, pero en pieles claras no tienen es uno y no lo consigo. Entonces, si se pueden mezclar, pues sería genial. Entonces, por eso me pedí este. Luego, la misma línea de Speechless, o como se llame, tiene este que se llama Little Darling. El gruesote se llama Big Darling y el chiquito, que es más delgado, se llama Little Darling. Me gustó cómo le pusieron de nombre. Pero bueno, este es un chenil, vean, más delgadito. Es más delgadito que el que suelo utilizar, está genial. Porque así cheniles delgados no hay tanta variedad realmente. Y ni hablar de colores. Entonces recientemente la marca incorporó nuevos colores a esta línea. Entonces tienen como 50 colores, lo cual para hacer chenil es una paleta decente. Una paleta de colores decentes y aparte estos colores de piel están súper, súper bonitos. Entonces los quería probar a ver si son buenos, si deslizan bien, porque yo compré uno así delgadito también de la marca Rosario 4, que se llama Patachoca, que con ese, por cierto, hice este corazoncito con ese chenil de Patachoca. Pero no me gustó este chenil, me parece horrendo. No desliza, dice esto como que, bueno, por terminarlo, pero no me gustó. O sea, no volvería a comprar ese chenil. Entonces me había desanimado porque quería un chenil delgado y tal, y vi este, y yo dije, ay, bueno, vamos a probarlo. Y bueno, me compré estos dos ovillitos color piel como para testearlos, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal va con estos dos chenil. Y lo demás aquí en esta cajita es puro Catona y Catania. Sobre todo compré Catania en este color porque más adelante voy a hacer una colección de princesas. Y para la colección de princesas voy a usar estas dos marcas. Catania y Catona, que es un algodón mercerizado. Por eso yo les digo, yo utilizo muchas marcas. O sea, yo no me caso con ninguna. A mí me gusta todo. Todo me gusta. Entonces, pues para las colecciones de princesa, a diferencia de Rosita Fresita, que estoy usando Hobby, para la colección de princesas voy a usar estas dos marcas. Entonces como que me pedí resurtimiento de varios colores, sobre todo este que me gusta. Este color me gusta mucho para pieles oscuras, tipo para Tania. Y bueno, princesas así que sean como más oscuritas. Este color está muy lindo. Y también me pedí estos, miren estos ovillitos chiquiticos que son un amor, miren. Son ovillitos de 10 gramos, a diferencia que esta marca también los vende de 10 gramos y de 25 gramos. Y de 50, que es el tamaño estándar. Entonces me hacen súper cute. Los pedí así de chiquiticos porque Catona lanzó como 30 colores nuevos. Miren que yo tengo la carta de ellos, que ellos al principio tenían 112 colores, me parece. Entonces yo a veces cuando estoy eligiendo los colores, pues veo la carta, ¿no? Por lo menos de esta marca. Las demás marcas a lo mejor no tendrán su coso para mostrar sus colores, pero bueno, yo me conseguí este de Catona y está genial porque aquí puedes ver todos los colores en el hilo de verdad, ¿no? Pero como recientemente lanzaron 30 colores nuevos y obviamente esos nuevos colores no están en esta carta, pues me pedí estos chiquiticos para sacarle la muestrita y tenerlos y verlos, pues, o sea, tenerlos yo para tener la muestra.
tener la muestra y comparar con los que tienen ellos antes. A veces cuando yo estoy, viste que yo soy muy fastidiosa con los colores. Entonces queremos que cuando hacemos un personaje, el tono que escojamos sea lo más parecido y fiel a lo que vemos, ¿no? Al personaje como tal. Entonces, pues sí, esto fue simplemente estos chiquiticos como para sacarle la muestrita. Este color es tan hermoso, a mí siempre me gustan estos colores. Esta combinación me encanta. Y bueno, muchos marrones porque, ¿sabes? Pieles y cabellos se dan muchos marrones. Entonces nada, después de aquí voy a sacarle la muestra y ponerlo en mi cajita. Aquí están, ah no, esta es la caja de hobby. No, esta no es. Esta sí. Esta sí es la cajita que también está un poquito desordenada. Ya creo que no tengo más espacio en esta caja. Voy a ver qué saco de aquí para meter más muestras acá. Pero bueno, estas son las que yo... Están aquí Catania, aquí está Mozhab, por aquí está... No, esta es Catona. Esta es Catania. Y por aquí está... Bueno, Círculo, que tengo poquitas de Círculo Amigurumi. O sea, aquí está como el algodón mercerizado, pues. Lo que es algodón mercerizado está aquí, de todas las marcas de algodón mercerizado. Y esta, por ejemplo, que es de hobby, es puro algodón peinado, algodón sin mercerizar. Y tengo otra cuando tengo el chenil, y tengo otra cuando tengo el algodón argentino, y así voy, que es un algodón rústico, el argentino, que yo me traje de allá. Entonces, pues bueno, así voy, coleccionando colores y coleccionando marcas, pero ¿qué les digo? O sea, yo soy una obsesionada. Yo digo que esto es una obsesión de las buenas. Este color está muy lindo. Este es uno de los colores nuevos de Catona. Se me hace como para un color piel bronceadita. Está hermoso este color. Entonces nada, gente, ese fue el unboxing. Ahora voy a continuar tejiendo Rosita Fresita. Bueno, no, mentira. Ahorita voy a ponerme a sacarle las muestritas de los colores. Miren, aquí es donde yo suelo trabajar, aunque tenga otra mesa ya que realmente es para tejer. Pero yo no sé por qué razón siempre me traigo el trabajo para acá donde está la computadora, porque aquí siempre pongo algo como de fondo para ver. Que no será lo ideal. Yo tengo una mesa ya que es donde le hice el unboxing para yo realmente trabajar con el tejido, pero siempre me vengo para acá. Entonces, miren, aquí estoy haciendo el zapatito de la mini pocket. Que hablando de las mini pockets, decidí cambiarles las cabezas. Miren, se las volví a tejer. Estos patrones son de Rosita Fresita, la 2003 y 2009. Que ya yo había sacado estos patrones ya hace casi un año. Pero como estoy rehaciendo, voy a volver a hacer, o sea, voy a hacerla a Morita también en la versión pocket. Decidí cambiarle las cabezas porque yo siento que la primera versión no me quedó muy bonita, pues. Miren, esta es la primera cabeza que hice para esta versión y miren la diferencia. Si la pueden ver. O sea, me quedó mucho más linda la esta. Y eso, lo curioso es que tienen la misma cantidad de puntos esta y esta. La diferencia entre estas dos cabezas es que esta la tejo de abajo hacia arriba y esta de arriba hacia abajo. Y a mí, creo que a mí me salen más bonitas tejerlas de abajo hacia arriba porque el tejido cambia. Entonces, nada, las volví a hacer, las tengo que volver a pegar el pelito, actualizar el patrón y todo eso. Entonces, ajá, también estoy trabajando en esto. Y miren, gente, una cosa que también siempre me preguntan es qué programa yo utilizo para hacer mis patrones. Y pues yo soy como que, yo estoy casada, ya yo firmé el matrimonio con la suite de Adobe. Yo utilizo todos los programas de la suite de Adobe. Para maquetar, utilizo su programa que se llama InDesign, que es este de acá, este de aquí, InDesign. Es el que yo uso para maquetar. Y vean todo lo que utilizo. Photoshop para hacer miniaturas, editar fotos. Lightroom Classic, que es para mejorar las fotos del proceso. Lightroom solito sin el Classic, que son las fotos como más artísticas, las que publico en redes. Illustrator para hacer los gráficos, que Illustrator tiene muchas más cosas por hacer, pero bueno, yo lo utilizo para hacer los gráficos cuando a veces le pongo mis patrones. Premiere y After Effects para editar video. Uno es más avanzado que otro, pero básicamente esos dos. Entonces, como se podrán dar cuenta, estoy muy casada con la suite. Entonces, bueno, para que sepan, estos son los programas que utilizo para trabajar, porque siempre también me están preguntando este apartado, ¿no? Yo sé que mucha gente aquí utiliza Canva, o sea, mucha gente que crea contenido utiliza Canva para todo. Pero yo he intentado usar Canva para ver si dejo de pagar Adobe, porque Adobe a todas estas es carito, pues, pagar la suscripción mes a mes. Pero yo intenté ya en varias ocasiones usar Canva para ver si migraba todo mi trabajo para allá.
pero me di cuenta que no, tiene cosas que me ofrece InDesign, que no me ofrece Canva, que para mí es esencial. Y una de esas cosas es páginas maestras. O sea, Canva no tiene páginas maestras. Una página maestra es que tú seteas una página con ciertos elementos que van a ser repetitivos en todas las hojas. Y pues tú cuando creas una página nueva, tú le configuras esa página maestra, entonces esa página va a tener como predefinido ya ciertos elementos que tiene la página maestra y se van a repetir. Cuestión que si tú quieres cambiar un elemento que es repetido en todas las páginas, tú solamente te vas a la página maestra, cambias ese elemento y ya automáticamente en todas las demás páginas está ese elemento modificado. Para eso siguen las páginas maestras. Entonces, Canva no tiene eso hasta donde yo sé. Capaz a día de hoy ya lo tiene, ya será una nueva función, pero a día que yo grabo este video, que estamos en mayo del 2026, no tiene páginas maestras. Entonces, solo por eso ya he descartado, porque es que las páginas maestras son demasiado útiles. O sea, yo hice la agenda, mi agendita digital, lo hice con InDesign, y yo me puse a ver cómo haría esa misma agenda en Canva y fuera horrible. Fuera mucho trabajo manual, que en InDesign en nada se hace gracias a las páginas maestras. Entonces yo por eso no me cambio. Me quedo con la suite Adobe, que cuesta su dinero al mes, ¿no? Pero nada, es parte del costo de producción de mi trabajo, entonces lo veo así. Entonces por eso no uso Canva, es como todo muy manual, las herramientas están como muy segmentadas. Si yo quiero usar algo un poquito más avanzado tengo que ya pagar, que no está mal pagar, pero pues ya yo estoy pagando Adobe, entonces tampoco es que me puedo permitir pagar otro servicio más. Entonces, pues nada, eso. Si a ustedes les funciona bien Canva, chévere, porque yo sé que es bastante asequible, bastante intuitivo. Aquí tiene tantas herramientas y tanta cosita que tú cuando no estás acostumbrado te pierdes. Es muy fácil perderse. A día de hoy yo tengo como ¿cuántos años? Yo tengo más de 6 años, 7 años utilizando estos programas y a veces cosas que descubro después de 6 años de utilizar estos programas. Entonces, pues ya estoy muy casada con ellos, entonces como que ¿para qué cambiar? Tengo un pensamiento muy old school, pero pues nada, así me sirve, así continúo con mi flujo de trabajo y para mí está genial. Bueno, gente, así voy con Morita. Me disculpan el desastre. Yo sé que no es el espacio más aesthetic del mundo, pero es un espacio real de trabajo, ¿no? Es muy difícil mantener todo organizado cuando estás tejiendo mucho, ¿no? Entonces, pues nada, esto es lo que yo de Morita grande. ¿Se acuerdan que yo el viernes, hoy estamos a martes, porque ayer me la pasé todo el día editando video, así que el viernes llegué hasta esto? Yo les había dicho que iba a ser y que todo el cuerpo, y no. Lo único que tejí fueron las 2 piernitas. Tengo que ya seguir con el cuerpo, pero antes quiero como tejerle los detallitos que tiene el zapato aquí. Que se supone que el zapato de Morita no es todo cerrado, sino que tiene como una cruz aquí, ¿no? Pero no se lo quise hacer con tiras ni nada así para no complicar mucho el trabajo, así que se los hice casi que igual que se lo hice con Rosita. Entonces, para dar la simulación de que tiene, pues que está abierto por esta parte, lo que voy a hacer es bordar con verde como esas partes de aquí, ¿no? Entonces esto es lo que llevo. He trabajado también en las mini, pero tengo un dilema fuerte con las mini. Entonces yo siempre comienzo con las pernitas de todos los proyectos. Y aquí comencé con la Morita del 2009, que va junto con esta. Están descabezadas porque, como les dije, volví a hacerle las cabezas y tengo que pegarle el cabello. Pero miren, aquí hice la raya de las medias como se la hice a la fresita. Se supone que todas las rayas, sobre todo en la versión del 2009, tienen todas las medias de todas las amigas tienen rayas, todas. Entonces, pues yo quiero mantener una uniformidad en todos los diseños que haga de las mini pockets de las rositas del 2009. Pero haciendo a cerecita, que este va a ser el patrón de regalo por preventa. Aquí estaba haciendo una prueba y me di cuenta, esta aquí lo tejí del revés para ver cómo quedaban las rayas, porque quería unas rayas más delgadas, pero no quería que se vieran tan así como este. Entonces probé tejer esta parte del revés, porque cuando uno teje del revés cambia mucho la superficie y los cambios de color suelen quedar mucho más prolijos tejiendo del revés.
Entonces aquí hice una prueba con la piernita de ella tejiendo así del revés. Me gustó, pero la cuestión es que no sé si me mantenga así con este tejido del revés. Entonces aquí probé, destejí porque tenía las dos piernitas ya hechas. Entonces aquí destejí para hacer como las franjas más delgadas, a ver cómo quedaba. A ver, esto es más que todo pensando en las demás amigas de Rosita, porque hay algunas amigas de ellas que el pantaloncito, así como ella, lo tienen como más cortico. O sea, las rayas de la media no salen desde abajo, sino que están como más arriba, como por ejemplo ella que es como un pesquero, un pantalón, un pescador le dicen. Entonces, en esos casos las rayas, si las hago así de a 2 filas para hacer las rayas, no va a tener suficientes rayas disponibles para que se vean bien la distinción de colores. Entonces por eso también probé hacerlas de los cambios en cada fila en vez de cada 2 filas como hice aquí. Y así me gustó más porque se ve más que hay más rayas pues. En cambio en este no, o sea, nada más hay 2 rayas. Quedaría bien si la piernita fuera más larga. O sea, quedaría mejor si la piernita fuera como más larga y yo tuviera más espacio para de a 2 filas pues hacer más franjas. Pero como estos son chiquitos, son mini pockets, no, ya este es el número de filas que tengo para hacer la altura de la pierna, porque se supone que son las chiquitas, son las mini pockets que son más chiquititas. Entonces yo dije, por eso fue que destejí la otra que había hecho y hice esta nueva con las rayitas de a una fila. Y yo creo que me voy a quedar con esta para que queden igual a las próximas que voy a hacer, que como les digo, el espacio que tengo para hacer las rayitas es mucho menor y quiero que se vean rayitas, ¿no? Que se vean los colores intercalados de las rayitas. Entonces esa fue mi motivación para hacer esta así en vez de hacerla así como había hecho con la Rosita original. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo la hago así, si yo hago como ahorita así, con este patrón de medias que es alternando cada fila en vez de cada 2 filas como hice yo aquí, yo también voy a querer cambiar esta. Porque unas cosas que a mí como que me afinca es que si yo hago una colección, yo quiero que esa colección tenga uniformidad. No importa si esta sea diferente a esta porque no son parte de la misma colección, a pesar que tengan más o menos el mismo cuerpo base. Digo más o menos porque cambia algunas cositas, pero son ínfimas. Si varían entre ellas dos no me importa porque no son parte de la misma colección. Pero si son parte de la misma colección, como ellas, que comparten todo como un mismo feeling, pues todos tienen medias con rayas, todos son frutales y tal. Yo quiero que la colección tejida pues tenga esa uniformidad, ¿no? Que tenga el mismo número de vueltas, que se vean que pertenecen al mismo universo, pues. Entonces, si yo cambio esta pavada de intercalarle las medias así, yo voy a querer que esta rosita también se vea así, ¿me entienden? Entonces, ¿qué va a implicar eso? Que yo vuelva a tejer esto y no quiero volverlo a hacer. Pero creo que va ganando volverla a tejer. Porque si, como les digo, si voy a hacer todas las amigas del 2009 de esta forma, aquí se ve mejor, miren, pues todas las voy a tener que cambiar, todas las voy a tener que hacer así. Pero ahora tengo un dilema en si hacer las rayas del lado del revés, como hice aquí, que se ve mucho mejor, o las mantengo en el lado del derecho, que no es que se vean mal, pero bueno, siempre se ve como los palitos. Yo sé que hay otras formas de que no se vean, que la tira quede más prolija, así como por ejemplo hice acá, que no se ven esos surquitos, pero si yo acá, en esta pierna chiquita, lo hago como lo hice aquí, que es en cada vuelta hacer una vuelta de punto deslizado para que el color quede prolijo, la pierna me va a aumentar en tamaño. Va a aumentar en tamaño porque aunque esas vueltas que son de cambios, uno no las suele contar, ellas van aumentando en tamaño. O sea, aunque sea ínfimo, cuando vas haciendo varias, igual esas vueltas le va sumando en altura a la pieza. ¿Me entienden? No sé si me entiendan lo que estoy diciendo. Pero por eso no las hice así acá. Porque, repito, estas piernas tienen que quedar chiquitas. Si yo voy en cada cambio de color agregándole una vuelta de preparación en punto deslizado, esta pierna me va a quedar más grande. Y me va a quedar más grande también que la versión del 2003. Y yo no quiero que me queden más altas, yo quiero que me queden del mismo tamaño. Y ya hice esta y esta sí no la pretendo volver a tejer. De hecho, aquí ya hice la piernita
de la versión de Morita del 2003, que esta es, que obviamente me quedó el mismo tamaño. Entonces, pues no quiero volver a hacer esto, así que no, y no quiero que tampoco que me aumenten en tamaño, yo quiero que se mantengan así chiquiticos. Y francamente, entre nos, hacer una vuelta de punto deslizado es un fastidio, es un fastidio. ¿Para qué decirles que no? Sí, sí. Entonces, pues lo mantendría así, pero entonces no sé, estoy en duda si hacerla del lado del revés, que queda como más prolija, o mantenerme en lo simple y hacerlo en el lado del derecho. Este va a ser mi trabajo para hoy, decidirme. Miren, por ejemplo, aquí en Coraline la hice así con cambios normalitos. No quedó mal. Yo creo que me voy a quedar con el lado del revés para no complicar el patrón, porque es que si pongo voltea y ahora trabaja del lado del revés, yo sé que mucha gente se confunde. Y no solamente que se confunda, sino que hay gente que se le hace complicado, porque ya me lo han hecho saber. Entonces, este tipo de cosas me lo puedo permitir en patrones más complejos, tipo el grande. Pero estos chiquiticos, como quiero mantenerlos simples, no los quiero enrollar tanto, porque esa fue la idea en que por esto fue la idea en que yo creé estos patrones, para que fuera más sencillito y no tuviera tanto peripollito como los grandes. Entonces yo creo que me voy a mantener en lo simple y lo voy a dejar así, con los cambios de color, así normalitos pues. La cuestión es que me va una fiaca o una flojera volver a tejer esto. Yo creo que le voy a quitar los brazos, le voy a quitar la camisa y ya, para por lo menos ahorrarme ese trabajo acá. Y obviamente es actualizar el patrón también. A veces me tardo mucho porque también es mucho trabajo de decisión. A veces yo estoy tan indecisa que en esta indecisión puede pasar hasta 2 días. Y a veces le preguntaba a mi pareja, mira, ¿qué queda mi juguiste, viste? Entonces, bueno, así voy. Vamos a ver cómo se da esta colección, que espero que quede linda. Espero que quede tan linda como Rosita. Ah, yo creo que sí. Sobre todo al principio yo no estaba muy cómoda con estas versiones mini, porque sentía que se perdía parte de mi esencia, que era hacer cosas como más complejas y tal. Pero a partir del tiempo le fui como agarrando gusto a las versiones mini y ya debo confesar que ahora sí me gustan. Pero ha sido un proceso de yo poderme enamorar de las versiones mini. Entonces, bueno, en eso estamos. Voy a seguir tejiendo y escuchando música, oyendo podcasts y haciendo cositas. Por allá, miren, en esta esquina por aquí hay otro proyecto que estoy haciendo, que no debería estar haciéndola porque yo debería estar enfocando en Morita, pero como soy yo, pues me invade la ansiedad y es como que quiero hacer otra cosa y agarro aquí el proyecto, que espero que salga para el próximo mes. No les voy a dar spoiler porque ese sí es sorpresa, no sé si cuando publique este video, este proyecto ya va a estar terminado y publicado, así que por eso no se los muestro. Pero pues bueno, ese va a ser mi día. Hacer piernitas y avanzar en el cuerpito y seguir editando el video porque tengo pendiente de terminar la edición del video de Diane, que para este momento debe estar publicado, pues, pero ajá, en este momento lo estoy editando. Me llegó más hilitos, esta vez de Hobbii. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había hecho 2 pedidos, uno de tijeras mágicas y uno en Hobbii? Bueno, me llegó el de Hobbii y vamos a hacer un unboxing. Vamos a abrir primero este paquete. Es el mismo pedido, pero bueno, me llegó en 2 bolsas. Y aquí me llegó el chenil. Compré chenil porque estaba en promo en Hobbii, así que me pedí Honey Bunny. Este sí está bueno. Este es de la marca Baby Snuggle, de ellos. Y es un gris bastante oscuro. Este color piel está lindo, para tener más variedad de tonos piel en chenil. Un marroncito. Nunca está de más los marrones. Y bueno, más rainbow. Ay, este es muy oscuro. No, yo quiero un magenta. Esto es demasiado oscuro para lo que quiero. Este también estaba en promo, así que lo pedí. Rainbow Deluxe. Creo que no me va a servir para lo que quiero porque yo quiero un magenta. Esto no, ay, no. Qué estrés con el color magenta. Este es un fucsia y este debe ser el azul que yo pensé que era este. Igual está un poquito oscuro para lo que yo quería. Pero bueno, más chenil, más de este colorcito de rainbow que es el que uso para piel. Bueno, este es también de Honey Bunny en color como cremita, otro tono de piel. No me gusta mucho este tono, me gusta más el de Dolce para piel así pálida. Vamos a abrir el otro paquete. Qué bueno, aquí hay más chenil. Este color sí está lindo. Para un tono de piel oscurita está lindo. Este que fue prácticamente de regalo. ¿Sabes que Hobbii tiene un programa de que
por cada compra ellos te generan puntos. Entonces esos puntos tú los podías canjear por lo que esté en la tienda de puntos. Entonces, bueno, vi esto y yo dije, bueno, vamos a probarlo para ver qué onda con esto. Así que este fue gratis prácticamente por mis compras. Y bueno, aquí hay otro chenil. Yo creo que este es el azul que yo sí estaba esperando, que es un azul claro. Bueno, este azul sí era el que yo quería, el azul clarito. Yo pensé que era este, no es este. ¿Qué más? Bueno, aquí me pedí fue puro Catania, que ahora la única tienda donde yo consigo esta marca es en Hobby. No hay ninguna otra tienda que venda Catania al parecer. Entonces me pedí mucho Catania. Sobre todo este color que es con el que estoy haciendo un proyecto. Y más colores pieles que se me caen muy rápido. Entonces, para que valga la pena comprar este hilado en Hobby, tienes que pedir mínimo 20 para que te salga medianamente económico. Medianamente. Para que valga la pena la compra, pues. Entonces, por eso me pedí de muchos colores de Catania. Y bueno, eso fue el unboxing. No es que Hobby sea el único sitio donde se consigue la marca Catania. Solo que aquí en Europa yo no sé por qué motivo, razón o circunstancia, esta marca Catania se ha vuelto casi que inconseguible. Se consigue también las tijeras mágicas, pero con 4 o 5 colores. Que fue que los pedí la vez pasada, que casualmente estaba el color que estaba buscando, que es como el marroncito este, y ya, y un azul. Pero no tienen la variedad, o sea, Catania tiene una paleta de colores como de 100 y pico de colores. Y de 100 y pico de colores, por ejemplo, en las tijeras mágicas nada más hay 4 colores disponibles. 4 colores de 150 colores. Entonces, no sé qué pasa con esta marca que no está como... no se está distribuyendo bien en las tiendas. De hecho, las tiendas que yo veía que antes vendían Catania, ahora venden Capri de Katia, que es una marca española. Está buena la marca también. Yo tengo algunos joyitos de Katia Capri, pero bueno, no tienen la extensa carta de colores que tiene Catón y Catania. Entonces, por eso... Ahora que estoy viendo, la etiqueta de este Catania tiene impreso Hobby. O sea, hecho en Turquía. Con razón, debe ser por eso que las turcas, a ver, en todas estas, las turcas, yo veo que las diseñadoras de amigurumis turcas, ellas usan mucho Catania. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué usarán tanto Catania y no un hilado turco si es Turquía? O sea, Turquía es como que el país meca de las fábricas de hilo y tal. Y yo siempre me preguntaba por qué las turcas usaban Catania, que es una marca, bueno, esta marca, es una marca según alemana, es una marca alemana según, del grupo Smers, algo así se llama el grupo. Y bueno, aquí me estoy dando cuenta que es producido en Turquía y tiene el subbrandy de Hobby. Voy a buscar otro ovillo del que compré las tijeras mágicas para compararlo donde está hecho. Aquí tengo el ovillo de las tijeras mágicas y claramente no tiene el subbrandy de Hobby. Lo que me causa curiosidad es que esta sí tiene, este es el grupo, este mes, es el grupo dueño de la marca esta, no sé cómo pronunciarla, el Cheyenne March. Y aquí dice que, no dice dónde fue hecho, dice que fue hecho para el grupo MES en Alemania. Pero no me dice dónde fue hecho, o sea, en qué país fue hecho, fue producido. Por ejemplo, el hilado Hobby y Friends dice que fue hecho en India. Hecho en India, creo que sí. Pero este de Catania dice que fue hecho en Turquía. Y de hecho sale todo lo de Hobby y sale como Dinamarca, o sea, porque la Hobby es una marca danesa, está establecido en Dinamarca. Y me sale, bueno, todo el branding de ellos y la dirección de Hobby en Dinamarca. No me sale por ningún lado el grupo MES, que es el grupo dueño de Catania, ni tampoco me sale nada de Alemania. O sea, yo se los comento porque a mí me genera mucha curiosidad esto de las marcas de hilo, de los distribuidores, ¿sabes? Ese mundo a mí también me llama mucho la atención, ¿no? Entonces me causa curiosidad cómo Hobby se alió con la marca Catania o con la marca, bueno, esta marca, y le pusieron su sub-branding, porque no es el branding general, el branding lo sigue teniendo la marca principal, pues. Y aquí tiene el sub-branding de Hobby. Es interesante, como les digo, toda esta parte empresarial de
de las marcas de hilo, de los distribuidores, ese mundo tan medio oculto para una tejedora normal, común y corriente, a mí me llama mucho la atención. Saber si esta marca es danesa, dónde producen los hilos, cómo los producen, ese aspecto me genera mucha curiosidad. Y también me generaba curiosidad porque las turcas, en vez de usar sus hilados turcos, que son buenísimos, usaban un hilado alemán. Y en Europa, que se supone que está Alemania, no se conseguía este hilado y en Turquía sí. Entonces me supongo yo que es que las fábricas las trasladaron para Turquía y en Turquía se consigue más y en Europa, por los problemas de importación, me imagino, que ya no se está distribuyendo, porque de hecho yo tengo un distribuidor que a veces yo le compro por mayor, que me vienen los paquetes de Catania y Catonia de 10, y ese distribuidor tampoco tiene Catania, cero, o sea, tiene como 5 colores nada más. Entonces yo por ahí leyendo, chusmeando los comentarios de la marca en Instagram, mucha gente decía que si los habían dejado de producir, que si lo deprecaron y cosas así, y por algo lo tiene Hobbii en su haber, tiene toda la paleta. En Hobbii sí se consiguen todos los colores. Hay algunos que no, pero la mayoría se consiguen. Entonces, es curioso, es curioso. Hola gente, estamos en un nuevo día. Hoy es jueves y el último día que les grabé fue un martes. Ayer miércoles no les grabé porque mi día fue básicamente escribir patrón. Esta semana estaba hoy con la preventa del patrón de Gilbert, el marinovio de Anne. Entonces no estuve grabando mucho ayer por eso, pues porque era prácticamente yo frente a la computadora editando un patrón. Hoy voy a estar haciendo un poquito de fotos para la preventa de Gilbert. Y ayer también terminé el pelo de Anne porque yo volví a tejer a Anne. Porque me había quedado Gilbert me había quedado muchísimo más chiquito que Anne. Entonces yo le quería tomar foticos juntos con ellos dos paraditos y Anne me había quedado demasiado grande. O sea, la primera versión que hice me quedó grande en comparación con Gilbert. Entonces yo volví a tejer a Anne porque a todas estas yo tejí a Anne en el 2023. O sea, han pasado 3 años y mi tensión ha cambiado. Entonces, nada, la tuve que volver a tejer para poderle tomar una foto junto a Gilbert, que serían los dos, más o menos del mismo tamaño. Al final, Anne terminó quedando un poquito más grande, pero un poquitico, pues nada que ver con la primera versión que hice. Entonces, ayer terminé de hacer el pelo. Yo estaba que le arrancaba el pelo a la otra. La primera que hice se lo ponía a esta, pero yo dije no le iba a caber porque la proporción de la cabeza me quedó más chiquita esta vez que la primera que hice, entonces no le iba a caber tampoco. Entonces también fue tejer pelo ayer de Anne para hoy tomarle las fotos a los dos junticos y hacer una publicación a Instagram de ellos dos juntos. Entonces eso voy a estar haciendo hoy y hoy también me toca trabajo de traducción, que les digo, la traducción al inglés es un poquito fastidiosa. No, esas son las partes de mi trabajo que no disfruto mucho, tipo la edición de video y la traducción de patrones y el tomar fotos. Hay fotos que sí me gustan porque me dejo como llevar por la imaginación, le pongo detalles, pero últimamente mis fotos han sido bastante simples, como con el mismo fondo, las mismas props. No es como antes, pues que yo hacía un fondo mucho más elaborado. Ahorita es como que lo mínimo para tomarle una foto linda, que siga quedando linda, pero sin tanto detallito, pues. Antes hacía hasta miniaturas, pero ya no las estoy haciendo. Voy a ver cuándo las retomo, porque eso es un hobby más que parte del trabajo de tomar una foto. Eso para mí era un hobby, ¿no? Hacer miniaturas y todo esto. Entonces voy a ver cuándo lo retomo. Pero nada, por ahora pues estoy tomando las fotos así. Igual me estresan un montón porque yo no controlo la luz y tomo las fotos con mi teléfono. Entonces no, hay cosas que no controlo y por yo no poder controlar la luz, la cantidad de luz que entra al objetivo, entonces yo tengo que ir jugando pues con el entorno y eso a veces es tedioso, Pero bueno, nada, eso es lo que voy a estar haciendo hoy. Miren, aquí está el set de donde tomo mis fotos. Esta es una pantalla rebotadora. Aquí rebota la luz y pues aquí tomo las principales fotos. Hoy me tocó, como les dije, sacar fotico a estos dos pequeñines porque hoy es el último día de preventa de Gilbert. Entonces nada, le estaba tomando algunas fotitos para hacer una publicación. Miren, la volví a tejer a Anne. Esta vez me salió con la carita como un poquito brava. No me salió tan cute como la primera versión, pero bueno, nada. Hay veces que uno, por más que sea uno mismo que teja su mismo patrón, ¿sabes? Hay cositas que cambian, por más que uno teja lo mismo. Entonces, por más que sea, nunca va a quedar igual un trabajo con respecto a otro.
Pero bueno, igual ya le tomé las fotos, así que estoy contenta. Ahorita me voy a poner a editar un poquito las fotos. Miren, ¿se acuerdan que yo, cuando fue el martes, que fue los últimos clips que le grabé de las piernas de Morita, les había dicho que yo me iba a ir por el lado simple porque no quería complicar el patrón, lo quería mantener simple, los cambios de colores de las piernas, y les dije que yo me iba a mantener en el tejido por la parte del derecho, ¿no? Y nada, yo le pregunté a mi novio que cómo se veía mejor, si los cambios de uno en uno, por el derecho o por el revés. Y pues él opinó lo que yo también opinaba, que se veía mejor tejido por el lado del revés. Entonces yo dije, bueno, yo creo que lo voy a complicar un poquitico, pero en pro de que se vea mejor el resultado, el acabado. Y aquí el martes, que fue que tejí las piernitas de Rosita, yo sé que estoy haciendo Morita, pero les dije que iba a volver a tejer el cuerpito de Rosita para que me quedara igualito a Morita. Y miren, estas son las nuevas piernitas que va a tener Rosita de la versión 2009. Esta es la pierna de Morita y esta la de Cerecita. Vean que se ve mucho mejor, se ve muchísimo mejor en los cambios de color así trabajadas por el revés que por el derecho. De hecho, por atrás también se ve mucho mejor porque las trabajé con una técnica de cierre que hacen que por atrás también se vea bastante prolijito. Entonces yo creo que me voy a mantener con esta versión de tejido por el lado del revés, pero para expiar un poquito mi culpa, porque se supone que tienen que ser sencillos y con este, no es que sea complicado esto, pero sí es agregarle como una cuota de dificultad extra, no tan grande, pero sí un poquito. Entonces, para expiar un poco mi culpa, yo voy a grabar un video de apoyo en el patrón para explicar estos cambios, cómo cerrar las vueltas, las cosas que hay que mantener en cuenta para que los cambios de color quedan así tan bonitos en la pierna. Entonces, pues nada, eso voy a estar haciéndolo creo que mañana. Ya hoy, como tengo que hacer lo de Gilbert y demás, no creo que me dé tiempo. Pero mañana voy a estar trabajando ya retomo otra vez Morita. Vamos a ver cuánto tiempo me lleva hacerla, porque es la grande y las 3 pequeñas, así que es bastante trabajito. Miren, gente, así voy con las mini, no he avanzado con la grande. Estoy exactamente en el mismo sitio. Por alguna extraña razón no me ha provocado seguir con la grande, así que le estoy dando con las chiquitas. Y pues casi terminó ya los cuerpitos de todas. Yo pensé que esta era la que menos me iba a gustar, que es la Morita del 2003. Pero realmente me está gustando mucho cómo está quedando. Esta es Cerecita, que aún no le hago el vestido. Y esta es Morita del 2009. Y francamente esta es la que más me está costando decidir, porque en esta y en esta yo le iba a hacer el cuerpito y la ropita aparte. De hecho, esta camisita, para lograr esa V del escote, pues le tuve que tejer toda esta parte del vestido en una pieza aparte. O sea, no es parte del mismo cuerpo, sino que la tejí en una pieza aparte. Acá, como tiene varias capas, o sea, tiene la camisita, tiene la falda, tiene esta parte de aquí, más tiene una chaqueta, yo lo que pensé, bueno, hago la camisa unida al cuerpo, estas 2 vuelticas de acá son unidas son parte del cuerpo, y luego en capas le hago la parte de abajo de la camisa, esta parte que es como una franja que ya tiene aquí en otro color, y bueno, la falda también en relieve, ¿no? Pero no me está gustando, porque mi lógica cuando hago minis es que si tiene como una capa encima, o sea, como si tiene, por ejemplo, si tiene una camisa y tiene una chaqueta, yo hago la chaqueta sobre el cuerpo y la camisa la hago como parte del cuerpo. Pero si no tiene más que una sola capa de ropa, pues le hago la ropa por encima. Por ejemplo, esta que tiene un vestidito se la voy a poner como una capa encima. En cambio, esta como tiene 2 capas, yo dije, la camisa la hago como parte del cuerpo y la chaquetica sí se la hago aparte, como por encima, para que no quede tan abultada de capas de hilado, ¿no? Entonces hice este primer prototipo y no me está encantando porque se supone que de aquí parten los aumentos para ensanchar la camisa y luego viene como estos abanicos que finalizan la camisa, luego viene la capa de aquí de esta parte y luego viene la capa de la falda y no me está gustando la forma, o sea, parece un arbolito.
y de paso viene la capa de la chaqueta. Entonces siento que no va a quedar muy bien así haciéndolo de esta forma. Obviamente no está terminado. Cuando no tengo muy bien definido cómo va a ser, como que dejo una partecita del diseño y más o menos voy viendo la forma que va tomando, y si no me gusta de una vez deshago, porque de hecho ni siquiera terminé de hacer el cuellito porque sabía que no estaba segura si esta forma iba a quedar bien. Entonces yo creo que voy a decidir destejerle todo esto, hacerla así y poner todo como en sobre capas, o sea, hacerle la camisita aparte, toda aparte, porque siento que va a quedar mejor. O sea, estos cortes, mira, tiene como un corte aquí que este es el cuerpo y estos son los aumentos por encima del cuerpo, y luego tiene como este corte aquí que son los aumentos de los abanicos. Entonces tiene como 3 cortes, no sé si me doy a entender, y eso no me gusta. O sea, no es así como prolijito como esto, que esta parte de aquí está tejida en una pieza aparte, y como está tejida en una pieza aparte no se ven cortes en el tejido, sino que se ve todo como parte de la misma pieza, ¿me entienden? En cambio esta sí se le ven, porque obviamente es tejido sobre otra pieza de tejido, entonces ahí se le ve lo abultado de los puntos por encima. Yo creo que la camisa la voy a hacer aparte, voy a destejer y la camisa la hago aparte, pero estas dos cositas, estas 2 capas sí las hago junto con el cuerpo. La cosa es que son 3 capas más la capa de aquí, son muchas capas. Yo no sé cómo vaya a quedar tanta capa sobre tanta capa, porque mi idea es mantenerla en máximo 2, o sea, una capa, pues la capa del vestido principal y ya, pero esta tiene 3. Entonces no quiero que se vea tan abultada, no sé si me entienden la idea. Obviamente esto no está bien cosido porque es un primer prototipo, pero yo creo que lo voy a deshacer y cambiarle ese tono de morado. Entonces sí, vamos a ver cómo queda el segundo prototipo. Por cierto, ya terminé de rehacer otra vez a Fresita, la del 2009, y así me quedó. Esta es la primera que hice del patrón. Reutilicé la camisa y los brazos porque realmente me dio flojera, así que la destejí de esta y la puse para acá. Pero vean la diferencia en las caritas, gente. O sea, de verdad, ya yo creo que conseguí por fin mi estilo de mini. Esta yo la veo y no siento que me guste, pues, o sea, no, yo la veo y digo, no sé, hay algo que no me gusta en su cara, no está óptimo, no está de acuerdo a mis gustos. Entonces, por eso fue que decidí hacerla diferente, y la verdad que esta sí me gusta. Obviamente, no sé, si pasan años y la vuelvo a ver, le voy a ver algún fallo, porque uno es así, uno se va poniendo más autocrítico con el trabajo de uno. Pero bueno, por ahora yo la veo y me digo, me gusta. A diferencia de esta, que yo desde que la primera vez que la hice, yo dije, hay algo malo. Pero decidí continuar y no deshacer porque ya estaba sobre la fecha en que tenía que terminar esto. Entonces lo dejé así. Pero nunca es tarde para corregir a las cosas que a uno capaz no les terminaron de cerrar. Y por eso decidí volverla a hacer. Y yo digo que ahora sí quedó como más linda. Bueno, espero que esta también me quede así. Pero pues ahí vamos. Espero que me queden del mismo tamaño porque siempre me suelen quedar de diferente tamaño. Sí, yo creo que sí. Hola gente, bueno, ya es un nuevo día. Yo creo que me han pasado como 2 días desde el último clip que grabé, que iba a destejer a Morita. Efectivamente la destejí y volví a hacer todo lo que es el cuerpito. Como les digo, esa Morita del 2009 es la que más me ha costado, pero ya la tengo como terminada. De hecho, yo terminé los 3 cuerpitos de las mini pockets. Lo único que me falta es el pelito y los accesorios del pelo. Por eso lo dejo de último, porque a mí tejer pelo es una cosa que está ahí, que sé que tengo que hacerlo y es lo que le da el toque ya a la muñequita, pero a mí, francamente, me fastidia tejer pelo. Pero les voy a mostrar cómo está quedando Morita. Vean que esta parte se la volví a tejer, es una pieza sola que va a ir por encima, y bueno, la chaquetica también es otra pieza, los bracitos es otra pieza, y la verdad es que quedó mucho mejor. Les voy a mostrar sin la chaqueta para que vean los cortes que ya no se le ven, que se le veían en la anterior versión. Miren, ves, al tejerla esta como una pieza aparte, ya no se le ven como los cortes que les dije en el anterior video, se ve como una pieza mucho más, ¿cómo decirlo?, más
entera, pues más lisa. Entonces me gustó más cómo quedó así lo voy a dejar. Obviamente no he terminado de ensamblarlas todas porque eso lo dejo siempre al final, tipo coserle los brazos, coserle todo. Lo dejo al final para hacer un reel con el ensamblaje y hacer contenido para las redes. Así vamos con la morita del 2003. Curiosamente, esta es la que más me ha gustado hasta ahora, que es cerecita. Me faltan los brazos, no se los puse porque esta es como, creo que este es el primer diseño de mini pockets que he decidido hacerle el vestido completamente aparte. Yo para los diseños de mini pockets siempre suelo como tejerle el brazo junto con la manga de la ropa. Por ejemplo, aquí está el bracito y vean que la manga es parte del brazo, la manga de la ropa que esté utilizando. Y siempre los he hecho así. De hecho, las mini pockets siempre las he hecho así, de esa manera. Esta, no sé por qué, sentí que iba a quedar más bonito por la forma del vestido, hacerle los brazos aparte, tipo unido al cuerpo, y el vestido completamente aparte, o sea, con una pieza aparte que va a ir enclaustrado en los brazos. Y la verdad me gustó mucho cómo quedó este vestidito. Es un vestidito creo que oriental me parece, pero me gustó mucho cómo quedó. He de decir aquí entre nos que he disfrutado muchísimo hacer las mini, cosa que es rara porque yo soy de hacer muñecas como más grandes. De hecho, hoy fue que retomé la versión grande de Morita y así voy con el cuerpo. La verdad es que me ha costado bastante hacer este cuerpo. No sé por qué, yo creo que es como muy grande y las manos me están doliendo mucho, y como yo tengo que estar soportando todo este peso constantemente en las manos, me ha provocado un poquito de dolor. Entonces me ha costado mucho seguir con esta. Pero bueno, en lo que salga del cuerpo es como la parte más tediosa y más cansada, porque el cuerpo es lo más grande y es lo que tienes que ir tejiendo constantemente con todo este peso ahí en la mano. Cuando salga de eso, ya lo otro va a ser más relajado porque la cabeza se le teje aparte, no se le teje junto con el cuerpo, entonces no me va a pesar tanto hacer la cabeza, por ejemplo. Y ya los accesorios y todo eso también se tejen aparte. Entonces, esta es la parte como, según yo, la parte más pesada del diseño de la versión grande. Pero por eso mismo me ha costado avanzar en la versión grande. Y por esa causa he adelantado más las pequeñas y, como les decía, para mi sorpresa las he disfrutado más las pequeñas que las grandes, porque yo soy de muñecas grandes. A mí me encantan las muñecas grandes, me encanta ponerle detalle a las grandes, siento que tengo más espacio para trabajar en las grandes, más como que le puedo agregar más detalles, ¿no? Pero para estos diseños estoy disfrutando más las pequeñas. Curiosamente, realmente yo he aprendido a lo largo de este tiempo que llevo haciendo muñecas más pequeñas, he aprendido a amar a mis creaciones pequeñas, porque antes las hacía y yo decía, hay algo que no me gusta, y algo que no me gusta, yo creo que era la cabeza. Yo cuando les cambié la cabeza, que les cambié el diseño de las cabezas, ya siento que me gustan muchísimo más. Entonces, nada, les he aprendido como a agarrar cariño a las versiones pequeñas y siento que ahora como me están gustando más, las estoy haciendo como con más gusto y siento que me están quedando más bonitas así. Porque antes yo sentía que las hacía como, no por obligación, pero sí como por compromiso con la gente que esperaba que yo sacara diseños más pequeños porque le gustaban diseños más pequeños y yo pues soy complaciente a veces. Y me embarqué en este viaje de hacer diseños más pequeños. Al principio yo no me sentía cómoda. Yo los veía y yo decía, no es mi estilo, no me gusta. Y los seguía haciendo porque la gente me lo seguía pidiendo. Genuinamente la gente me seguía pidiendo diseños pequeños. Entonces, nada, ha sido un proceso en el yo conseguir como mi punto en que yo estuviera cómoda con los diseños pequeños, ¿ya? Mi punto en que yo dijera, que yo la viera, el resultado final, y yo dijera, wow, me encanta. Ha pasado bastante tiempo entre que el primer diseño, el primer prototipo de mini hasta ahorita. Entonces ahorita yo siento que me gusta. Me gustan, estoy disfrutando del proceso, de verdad que me está gustando todo. Entonces, pues nada, a lo mejor al principio no te enamores de un diseño o un trabajo tuyo, pero después le aprendes a agarrar cariño de presa y mejoras en el proceso. A lo mejor mejoras eso que no te hacía clic, que no te gustaba y después te comienza a gustar, que en mi caso fue la cabeza. Yo cuando le cambié las cabezas, ya yo dije, ahora sí me gusta. De hecho, creo que voy a cambiar, de todas las que he hecho, las mini, creo que voy a cambiar las cabezas de todas. Nada más en rosita las cabezas de las 2 rositas que hice y los diseños de Anja Forger mini también. Creo que le voy a cambiar las cabecitas para que me guste más el acabado y el resultado. Vamos a ver cuándo lo hago. Entonces, bueno, hoy creo que voy a terminar ya de tejer lo que es el cuerpo de esta grandota. Voy a terminar de editar el video de Diane, porque a esta fecha yo no he terminado de editar el video de Diana y yo se los vengo prometiendo desde que saqué el video de Anne aquí en YouTube. Es un amor-odio con la edición, pero bueno,
Me voy a proponer editarlo hoy y a ver si lo saco mañana. Mañana viernes 22 de mayo. Hoy es 21 de mayo. Entonces, bueno, en eso voy a andar hoy. Pues gente, así voy con la morita grande. Como ven, he avanzado más que todo en lo que es el pelo, el gorro y todos los accesorios del gorro. Ahora me falta continuar el vestido, que bueno, ya lo estaré realizando más tarde. La paré frente a Rosita para ver más o menos cómo me iban quedando en tamaño y me encanta porque me están quedando del mismo tamaño. Inclusive con los gorros puestos están quedando del mismo tamaño y eso está genial. Aquí tuve que volver a hacer el gorro porque este era el tono de azul inicial que yo había pensado para el gorro, que es el tono de azul que voy a emplear para el vestido, y él ya tiene como el mismo tono del gorro y el vestido, o sea, tienen el mismo tono de azul, pero este azul no hace mucho contraste con el pelo, o sea, el pelo usé este color y cuando yo lo junto no hace mucho contraste entre ellos dos. Aquí no se nota tanto, pero cuando se lo puse sentía que no hacía mucho contraste. Bueno, a pesar de que yo veía que poniéndolo uno al lado de otro hacía bastante, o sea, hacía un buen contraste, ya en la pieza me di cuenta que no me gustaba porque no hacía mucho contraste. Entonces le cambié el tono del gorro para el mismo azul que usé en los zapatos, que es un azul más oscuro. Pero bueno, por lo menos este me sirvió para sacar el prototipo ya del gorro. Claro, de aquí a este le mejoré unas cosas, entonces partes, gajes del oficio, ¿no? De destejer y volver a tejer. El violeta se lo cambié, este era el violeta que había elegido al inicio y se lo cambié a uno más clarito para que hiciera como mayor contraste aún porque como el tono del azul se lo oscurecí, entonces le quise aclarar un poco el tono del violeta y este se me hace que es más parecido a la que ya uso. Los lacitos, miren, aquí había hecho un primer prototipo de los lacitos de las trenzas. Este era el primer prototipo que yo había hecho los lacitos, que es de una sola capa, pero se los volví a hacer, los cambié para estos que son así doble capa. Este es un mini arandanito que estaba probando. Eso es lo que llevo por ahora con la morita grande. Ya terminé de tejer todas las piezas de la morita del 2003. También tejí todas las piezas, ya está todo terminada, pelito, todo, la del 2009. Solo me falta ensamblar. Y ya terminé también todo lo que es el trabajo de tejido de cerecita. Están todas sin ensamblar porque tengo que grabar el contenido de armando. O sea, reels y videos de cómo lo estoy armando para las redes. Entonces por eso este tipo de cosas lo dejo de último. Y bueno, eso gente, el vestido lo voy a estar haciendo hoy. Ya les mostraré cómo voy avanzando con el vestido porque el vestido va a ser un reto. Va a ser un reto, entonces pues ya les iré mostrando cómo va quedando el vestido. Otra cosa que les quería mostrar que no les grabé es que yo el patrón como tal, a veces cuando estoy en esta parte, porque si ven estoy en esta parte de mi escritorio y no estoy allá en la computadora que también me los agarro para tejer, por eso hay resticos de hilo y eso. Pero aquí es donde realmente debería tejer porque ahí está mi caja de luz y con ella yo tomo las fotos del paso a paso. Entonces cuando estoy en esta parte yo suelo escribir el patrón aquí en la tablet y a medida que después lo paso a la computadora como que lo voy marcando aquí con verde. Entonces me gusta más usar, yo sé que mucha gente usa un cuadernito, una cosa, pero me gusta más usar la tablet porque no gasto papel y es más fácil. O sea, nada más necesito el pencil de la tablet y no necesito colorcito si quiero colorcito. No sé, para mí se me hace más versátil. Aquí mis vastos gráficos para tratar de sacar algo de una parte del cabello. Parte del proceso, ¿no? De elaboración de un patrón. Gente, me disculpan la iluminación, pero aquí ya es de noche y ya se ve bastante oscuro. Yo les suelo grabar en la mañana, pero bueno, estamos de noche y quería documentar este proceso porque seguramente ahorita lo vaya a deshacer porque estas son las muestras. Entonces yo voy a deshacer esto, pero quería como dejar registro de este paso que para mí es muy importante. Pero nada, les quería mostrar lo que les decía de las muestras, que cuando uno está haciendo un diseño que tiene como no un patrón de patrón como construcción, sino un patrón de trama, ¿no? Tiene un entramado tan diferente, en este caso es un rombo, y tiene cambios de color, siempre es bueno hacer muestritas, ¿no? En este caso yo tenía en mente
este punto para hacer los rombos desde hace mucho, desde que yo tuve en el radar que iba a hacer a Morita, yo tenía en el radar hacer este punto. Entonces aquí hice varias muestras, aquí hice otra muestra de un punto que tenía en mente que podría funcionar para hacer los rombos. Este es punto abanico en 2 colores, está lindo pero no me gusta tanto como este se ve como más rombo. Y aquí también hice otra muestra, aquí estaba probando las mangas, aquí también era una manga, aquí tiene un cuadrito más que este, entonces eso es lo bueno. Antes de tejer todo un diseño yo hago estas muestras también para saber cuántos puntos voy a necesitar en la manga, porque esto tiene que ser múltiplo de un número, ¿no? Este número de estos cuadros tiene que ser múltiplo de un número, entonces yo tengo que calcular antes de ponerme el vestido cuántos puntos voy a necesitar en la manga para que me quede bien y para yo dejarle esa cantidad de puntos disponibles. Entonces por eso es importante hacer una muestrita antes, ¿no? También para ver cómo se comporta el tejido, y en particular en este punto, que este punto yo lo conocí hace años cuando estaba haciendo carteras. Entonces es un punto que me llegó a enterar que se llama entrelac. No sabía que se llamaba entrelac. Es un punto bastante, ¿cómo decirlo? Tiene bastante minuciosidad, se podría decir. Es un punto, no es difícil, pero vamos a decir que tiene sus cositas, pues, este punto. Lo difícil aquí es tratar de comprender el punto, y cuando uno tiene tramas así con puntos que uno no está acostumbrado, lo difícil es saber entenderlo para poder acoplar ese punto a lo que uno quiere. Fue lo que me pasó aquí. Yo he visto este punto que lo usan para mantas y lo hacen en plano y con los picos. Entonces lo complicado aquí fue entender cómo funciona este punto para yo poderlo trabajar. Tardé todo el día viendo cómo carrizo hacia este punto en redondo, pues. Entonces nada, lo conseguí. Vean que no tiene ninguna costura. Obviamente esta manga tiene varias cositas porque estaba probando. Por ejemplo, en el punto original va así, que se ve como en relieve y el cuadrito se ve como más pequeño, pero haciéndolo de esta forma que el tejido queda muy duro, demasiado duro. En cambio aquí le hice una modificación y lo trabajé por hebra trasera, queda más relajado, y entonces fui probando cómo quedaba mejor para que el cuadrito se viera mejor. Entonces esas pruebas, ves, aquí hice un punto tomando ambas hebras para ver si el cuadrito se achicaba. No resultó, queda como un diamante. Esto aquí no, queda mejor como lo hice aquí. Pero es diferente porque el tamaño de los cuadros es diferente y por ende el número de puntadas es diferente, por eso se ven diferentes los cuadros. Pero ya con esto, ya con todas estas pruebas, yo me hago una idea y de ahí yo parto a hacer el vestido, porque no pude hacer el vestido antes porque no sabía cómo se iba a comportar el punto. Cuando uno tiene este tipo de cosas, siempre es mejor irse a hacer una pequeña muestra. Este lo descarté porque no me gustó. O sea, está lindo. O sea, en un vestidito, a ver, en un vestidito pienso que iba a quedar lindo, pues. Pero pues me gustó más este, que es más fiel al vestido de ella, que tiene rombo. Y otra cosa que me di cuenta haciendo estas muestras es que los colores no me gustó. Yo al principio escogí estos 2 colores como contrastantes para hacer el vestido. Aquí había escogido un azul claro y así un azul medio oscuro. En la cámara no se ve bien, pero son 2 azules diferentes. Este es más oscuro, este es un poquito más claro y este es más claro. Entonces, pero no me gustó el contraste. Hacen como demasiado contraste y yo siento que en la muñeca no hay tantos contrastes. O sea, si ven, este y este son azules diferentes, pero no hacen tanto cambio en las tonalidades tan abruptas. O sea, se ven que son diferentes, pero no hay un cambio tan abrupto en las tonalidades. Entonces aquí siento que están como equilibrados los colores, los tonos, porque es el mismo color. Pero aquí yo siento que hay un cambio demasiado abrupto entre este azul y este. Entonces, a pesar de que yo inicialmente lo haya escogido, lo voy a cambiar. Hice otra prueba con este azul, que fue el que usé aquí. Miren que aquí también comencé a cambiar las tonalidades de azul para ver cuál hacía mejor contraste uno con otro. El único azul que se repite es este. Todos los demás azules son diferentes, para ver qué mejor hacía contraste con qué. Y me decidí por usar otra tonalidad de azul, que es un poquito más clara que este azul. Y a pesar de que hagan un buen contraste, no es tan abrupto el cambio como este. Siento que se ven más equilibrados los colores, las tonalidades de azul. Ahora lo que no sé es que si con este mismo
azul voy a hacer el delantal. O sea, ella tiene como un delantal chiquito encima de su vestido. Entonces no sé si para ese delantal usar este mismo azul o usar este azul que era era mi primera opción. Entonces, bueno, es toda una cosa este diseño en particular porque tiene tantos tonos de azul y todos tienen que hacer un buen equilibrio que, bueno, también uno gasta tiempo en eso. 2000 años más tarde. Hola, gente. Pues mire, ha pasado un buen tiempo desde la última vez que les grabé clips donde ya tenía terminadas las 3 chiquitas. Imagínense, esos clips los grabé como en mayo, finales de mayo, y ya estamos a 8 de junio. Ya he avanzado, ya terminé las 3 minis. Lo único que me falta es ensamblarlas, o sea, coserle los bracitos, el pelo y todo eso. Eso lo dejo al final porque tengo que grabar y me tengo que hacer las uñas. Mis uñas están horrorosas, horrorosas. Me da pena salir con estas uñas así en un reel. Entonces tengo que irme a hacer y me ha dado flojera, me ha dado mucha flojera irme a hacer las uñas. También porque tengo las uñas muy delicadas y no sé si hacerme otra vez la pintura semipermanente o ponerme un gel normal y dejar descansar mis uñas del gel porque siento que están muy quebradizas, me están rompiendo mucho. También estoy pensando seriamente en probar las uñas press-on, que siento que son como más cómodas. Hay diseños hermosos, te las pegas, te las despegas y es como que mejor. Por lo menos para lo que es grabación de contenido. O sea, yo me pongo, o sea, me arreglo las uñas realmente es por grabar contenido y que quede bonito. Porque unas uñas largas las detesto, o sea, no me gusta tener uñas largas. Me fastidian, me molestan y para tejer debe ser un suplicio. Así que, bueno, estoy esperando nada más como que hacerme las uñas para poder grabar contenido bonito. En cuanto a Rosita Grande, no la terminé, me faltan algunos detallitos de remate y eso, pero está casi que lista. Bueno, cuestión con el diseño de Morita Grande. También me he tardado muchísimo porque esa morita me está costando demasiado. Yo lo estaba procrastinando mucho. También era porque me da mucha flojera hacer las muestras. Vieron que el vestido de ella tiene como unos rombos, como unos cuadraditos. Y yo estaba buscando la manera de no hacer esos cuadrados tan fastidiosos. No quería hacer como mucho cambio de color entre... O sea, no quería hacer los rombos a punta de cambio de color en la misma vuelta. Esa técnica de tapestry o intarsia para mí es fastidiosísima de hacer, gente. Se me hace fastidioso y no queda tan bonito. A mi parecer no queda tan bonito porque el tejido se va... Hay formas de que eso pase, de que eso no pase, pero el tejido siempre se va como rodando. Y particularmente no me gusta cómo quedan los cambios de colores. Entonces le busca un modo de hacer los rombos que queden lindos. Conseguí una forma y era un punto que yo tenía en mente desde hace mucho tiempo que lo iba a utilizar en proyectos que fueran así. La cuestión con ese punto es que yo no sé cómo notarlo porque es tunecino. Es un punto que se trabaja con la técnica de crochet tunecino o afgano. Entonces yo no sé las nomenclaturas escritas que se usan para ese tipo de crochet. Aparte que la mayoría de la gente, no voy a decir todas porque hay gente que también conoce muchas técnicas, pero yo siento que la mayoría de la gente que hace amigurumi no ha probado tunecino, porque el crochet tunecino yo creo que se usa más que todo para prendas, para mantas. No he visto que se use, que no se use para una prenda completa en amigurumi. Tal vez para algunos detallitos, por ejemplo en Kiki, yo le hice el lacito con esa técnica de tunecino, pero no es lo común, pues. Entonces, para hacer los cambios de rombo de morita, empleé esa técnica y es tricky. O sea, explicarlo, no hacerlo, porque hacerlo, si tú ves cómo otro lo hace, tú lo vas a seguir, o sea, por hacerlo no es problema. El problema es explicar por escrito cómo hacer ese punto. Eso es lo tricky. Entonces yo creo que voy a optar por poner no tanta información escrita, sino incluir directamente un video donde explico por detalle cómo hacer ese punto, porque ese punto lo hice en el borde del vestido y en las mangas, que es donde se ve los cuadritos del rombo de su vestido. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a incluir un video full detallado para explicar ese punto, pero en el patrón no va a haber muchas explicaciones porque francamente
Sería muy pesado tener que leer todo eso, que se introduce el ganchillo aquí, sácalo por uno, sácalo por dos, sácalo por dos, sácalo por dos. O sea, porque el tunecino es así, ¿no? Tú vas agarrando hebrita y luego las vas sacando poco a poco, de a dos en dos o de a uno. Hay veces que se saca de a una hebra a la vez, hay veces que se saca de a dos hebras a la vez y hay veces que se saca de a tres hebras a la vez. Entonces es muy complicado ponerlo escrito, así que yo voy a grabar un video donde explique cómo hacer ese punto. También me tardé porque cuando ya le había agarrado la caída al punto, eso lo voy a mostrar. Mire, es este punto. Bueno, aquí está, no está terminada obviamente, le faltan muchos detallitos, pero lo que más me tardé, como les dije, fue haciendo este punto de acá. No sé si pueden ver que esto se hace con punto tunecino. Si le provoca curiosidad, se llama entrelac. Ustedes buscan entrelac y más o menos les aparece cómo se hace este punto. Obviamente tiene muchas modificaciones que yo le hice para lograr que me quedara así. Y también en la manga, sobre todo para que fuera redondo. Eso fue un destejer y un tejer para que pudiera hacerlo en redondo y no tener que coser, pues, porque coser, no. Entonces, cuando ya yo hice mis 400.000 pruebas, le probé el vestido 800.000 veces a la muñeca, ya estaba casi que finalizado, pero había algo que no me cuadraba, Yo decía, está linda, pero hay algo que no me convence, Le pregunté a mi pareja, mira, ¿tú qué le ves? No sé, está terminada, o sea, el vestido estaba terminado, pero le falta, no sé, tiene algo que no me convence. Y él me dijo que era que estaba como, o sea, esta parte, no sé, esta parte que es como el delantal, diría yo, estaba como muy larga. Y el vestido se veía como muy estrecho arriba y luego se bombaba mucho abajo. Entonces, aparte que estaba muy largo, en comparación con los demás, por ejemplo, con los demás vestidos de Rosita, yo dije, es verdad, está muy largo. Yo le hice unas pruebas subiéndole un poquito el ruedo del vestido, subiéndole un poquito más el delantal y se veía mucho mejor. Entonces eso fue volver a destejer el vestido. Ya yo tenía todas estas filas hechas. Cuestión que le tuve que quitar 2 filas de esta azul porque esta tiene un vestido abajo. Entonces tuve que destejer todo hasta aquí y volverle a hacer todo esto. Fue un dolor en mi cocoro volver a tejer todo esto. Pero bueno, yo dije, nada, tiene que quedar lindo. Tiene que quedar que yo lo vea y me guste. Y ahora que lo veo, está más corto, tiene como 2 filas menos de corto. Ahora yo lo veo y digo, está óptimo. Como dicen por aquí, óptimo. Ahora sí veo que está lindo. Ahora lo que tengo que hacer es destejer el sombrero. O sea, estos cositos, estas ondas, se las voy a destejer porque siento que quedó como muy poco margen entre la tira de aquí y el faralado del sombrero. Entonces voy a destejer esto y agregarle una fila más aquí después de la tira esta para agregarle como más espacio ahí. No sé si me entienden. Entonces para esto me falta terminarle la manga, grabar los videos de cómo se hace esto antes que se me olvide porque lo tengo todo aquí. Si no lo anoto, no lo tengo anotado en ningún lado, si no lo anoto, no lo grabo, se me va a olvidar. Y obviamente no queremos eso. Entonces tengo que grabar el video pronto de cómo hice la manga y cómo hice esta parte para ya tenerlo, para ver cómo es que fue que lo hice, hacerle lo que les dije aquí el sombrero y hacerle ya los detallitos finales de ensamblado y creo que estaría lista con morita. Me falta la cesta de moras o de arándanos, realmente es arándanos, pero bueno, no se va a llamar arandanito, ¿no? Me falta hacer la cestítica de arándanos y su mascota, el ratoncito que no lo he hecho. Y la verdad es que me da una flojera hacerlo. Yo dije, lo hago, no lo hago, luego no lo hago. Pero como le hice el gatico a Fresita, es como que le tengo que hacer su mascota. Cada uno tiene su mascota, entonces sería raro que a Fresita sí se le hiciera y a Morita no. Entonces me faltan esas 2 cositas también y ya con eso ya estaría por fin. Yo sabía que este proyecto me iba a llevar mucho tiempo, pero no imaginé la magnitud del tiempo. Otra cosa que creo que le voy a hacer es tejerle el pelo. Porque hay algunos mechones que yo se los hice cortos para que no le quedara tan abultado las coletas. Pero siento que ahora me quedaron como muy poquitas. Me quedaron como muy poquitas rulitos en la coleta. Entonces creo que voy a destejerla para volverle a tejer las 2 rulitos que las hice cortos. Para que quede como más abultado y más frondoso el pelito, o sea, las coleticas que tiene aquí. Es más trabajo de desteje que teje. Pero bueno, yo digo, es lo que se tiene que hacer para que el proyecto quede lindo, ¿no? Para que valga la pena adquirir un patrón así, ¿no? Todo para que no sé, yo creo que cuando uno se esfuerza, yo creo que el resultado habla por sí mismo. Entonces yo siempre
busco de que transmita ese trabajo que dio. Así que bueno, eso lo voy a estar haciendo hoy. Hoy es 8 de junio, como les dije, y nada, seguimos en la tejeción. Miren, aquí estoy grabando los reels, ya Rosita está finalizada, la menos la grande, que es la que ya quiero mandar a testear porque es la que va a tardar más. Así me quedó Rosita, el ratoncito y su cestita de arándanos. Es un fondo bastante sencillo, no le puse mucha cosa, quería tejerle una ramita de arándanos, así como hice con Rosita, que le tejí una ramita de fresitas. Aquí no me dio como mucho tiempo. Voy a ver si para cuando grabe los reels de las pequeñas me da para hacer la ramita de arándanos. Lo que pasa es que ya quería salir de ella porque, como les dijo, que quiero ya mandarlo a testear para avanzar con las demás. Entonces, por eso quería salir ya de ella rápido. Y miren, se ven mis uñas, se ven espectaculares, son de arándanos. Se ven súper lindas, pero son pegadas. Son de las que son presón. Yo no soy de uñas largas realmente, pero es que mis uñas naturales están horribles porque yo me venía haciendo la manicura semipermanente y mis uñas están estragadas. O sea, tengo que pasar un tiempo, esto es pega, tengo que pasar un tiempo sin pintura, sin nada para que se recuperen. Entonces, así se ven como feas en el reel. Entonces me puse unas así temáticas que se ven mucho mejor, pero esto nada más para el reel, después me las quito porque trabajar así es un suplicio. Yo no sé cómo hace la gente para tener uñas tan largas. Se ven hermosas, pero imprácticas, imprácticas. Me voy a pegar otras después para hacer los reels de las otras 3 chiquitas, pero más cortitas. Estas me habían gustado porque miren, son arándanos. Pero no, yo no puedo trabajar así. Entonces me las pegué con esto, que obviamente no es para uñas, pero como que las quería pegar rápido para grabar el reel. Me las pegué con esto y me las quito ahí mismo. O sea, no me dura nada, obviamente, porque esto no es para uñas. Pero como las quería para el reel, pues ahí están. Me dura como 1 hora puestas. Después, con el sudor y todo demás, se van como despegando. Pero bueno, así que adiós uñitas. Olis, estamos en un nuevo día, un nuevo mes, porque ya estamos a julio, gente. Pasaron muchísimas cosas en la vida, en mi vida, en mi país, saben que soy de Venezuela. Y bueno, nada, ha pasado muchísimas cosas desde el último clip que grabé. Ya salí de la preventa, ya todo, ya fue todo, no grabé realmente más. Y nada, quise como ya darle cierre a este vlog que creo que está quedando larguísimo. Y le voy a dar cierre ya con este pequeño clip. Yo les quería grabar más pasos del proceso de venta de un patrón, tipo que el patrón en el programa, pero bueno, no me dio chance en esos momentos de ponerme a grabar. Entonces, pues nada, así queda material o cosas que mostrarle para los próximos vlogs si ustedes quieren que siga haciendo este tipo de contenido por aquí. Entonces, bueno, nada, les voy a mostrar al final cómo quedaron mis moritas. Ya el patrón de ellas las pueden conseguir en mi web y en Etsy. No sé si en Etsy en este momento que yo subo este video, pero en algún momento van a estar también disponibles en Etsy y en mi web también están disponibles. Les voy a dejar un cuponcito de descuento acá en la pantalla. Si las quieren adquirir, vayan con ese cuponcito de descuento en agradecimiento de que se hayan visto todo el video hasta acá. Entonces, bueno, sin más preámbulos, les mostraré cómo quedaron mis moritas. Bueno, tenemos aquí morita grande o la versión clásica de los 80. Así a la final quedó su gorrito con sus arándanos y el diseño entero. Realmente me gustó muchísimo cómo quedó. Me costó muchas lágrimas el vestido, sobre todo el punto de los rombos. Me costó también darles acceso porque yo para el acceso de los videos de apoyo en esta parte del vestido había subido los videos a YouTube en calidad de privado y le iba a dar acceso individual y yo no sé, YouTube cambió o no sé, pero ya no me deja agregar tantas personas. Entonces, fue un estrés ver por qué no me estaba dejando agregar más personas, llevar los videos de apoyo a otra plataforma para poderles dar acceso a las que compraron el patrón. Entonces, un rollo, pero logré dar acceso a los videos a la gente que lo adquirió. Y bueno, esta es morita de los 80. Con ella trae su mascotita, y creo que se lo mostré en un clip anterior, creo. Aquí está su mascotita. Ella se llama, no sé si es ella o él, no sé no sé el género de las mascotas de esta colección realmente. Para mí todos son hombres, no sé. Pero bueno, ella se llama, o él se llama Quesito.
o cheesecake en inglés. Y también en el patrón viene su cestita de fruta. Voy a tratar de todas las que sean relacionadas con fruta de esta colección, de las grandes, hacerle su cestita de frutas y que todas sean diferentes. O sea, diferente el patrón de la canasta, porque al final es un recipiente, pero al menos que el patrón de la estructura sea diferente para hacer algo diferente, para aprender nuevos puntos. Entonces esta es diferente a la canastita de frisito, obviamente, y así quedó, muy cuchi. Luego tenemos a la morita de 2003, que así quedó. Realmente este era mi diseño menos preferido, pero al final me gustó. Pero yo siento que los diseños en general del 2003 no son muy bonitos. No sé, todas son con pantalones. No sé, me gustan más los vestidos, pues. Pero me gustó al final, me gustó. El sombrero me llevó también varios intentos para que me quedara así grandote. Pero bueno, así quedó. Luego tenemos a la morita del 2009. Así quedó la morita del 2009. También me gustó. El pelo lo tuve que volver a hacer. O sea, yo no me acuerdo si aquí les mostré antes cómo me iba quedando, pero el pelo de esa versión a esta lo tuve que volver a hacer porque me di cuenta que me había quedado muy corto. Muy cortito. Y lo hice en una sola capa y de verdad, así sea el pelo liso como este, que es el pelo liso sin mucho volumen, yo siento que queda más bonito con 2 capas de mechones y no una. Siento que con una sola capa de mechones el pelo queda como muy aplastado y no me gusta. Me gusta darle un poquito de volumen. Entonces el pelito de ella lo volví a hacer. Y bueno, así sí, ya siento que quedó más bonita. Me gustó más. Y por último y no menos importante, a Cerecita, que este fue el patroncito de regalo por la preventa. Ustedes saben que usualmente cuando saco mis preventas suelo dar un patrón de regalo. No siempre, porque no siempre voy a poder hacerlo, sobre todo cuando no me planifico mucho, pero cuando me planifico bien, suelo regalar un patrón por la compra de kits, o sea, de packs enteros de cierto personaje o cierta cosa. Entonces, para esta preventa, el patrón de regalo fue Cerecita. Que bueno, esta Cerecita no tiene otras versiones en otros años. Ella fue la primera en el 2009 y no hay más versiones de ella. Hay otra que se llama Cherry Cobbler, algo así en inglés. Ella es Cherry Jam. Pero hay otra Cherry de los años 80, pero no es la misma que ella, no es el mismo personaje. Entonces, bueno, esta es Cerecita o Cherry Jam. Y bueno, ya como la preventa se acabó, ya no viene de regalo, viene ahora comprada por separado, o sea, la pueden comprar por separado. Los packs también es algo que es de preventa, o sea, el pack donde venía la morita grande y las 2 pequeñas era un pack exclusivo de preventa, ya no está más disponible, están ahora disponibles de manera separada. Por eso yo siempre digo que hay que aprovechar las preventas, porque en la preventa uno siempre suele como dar más cositas, aparte de las promociones, los patrones salen muchísimo más baratos en preventa que en cualquier época, porque dan packs, dan regalos, dan descuentos, entonces yo creo que son cosas que no se vuelven a repetir. Entonces siempre aliento a las personas que compran en preventa, obviamente. Entonces bueno, ella ya está también disponible tanto en Etsy como en mi web de manera separada del resto. Y bueno, gente, así quedaron mis moritas. Espero les haya gustado. ¿En qué estoy trabajando actualmente? Me gustaría decirles que estoy trabajando en naranjita, porque quiero seguir con la colección. Obviamente voy a seguir con la colección. Y la próxima que le seguirá a esta colección será naranjita. De hecho, miren, aquí tengo algo adelantado, pero no es mucho. Realmente he puesto en stand-by naranjita. Tengo la piernita, una sola piernita hecha de la grande. Y tengo las 2 piernitas de la chiquita de la versión del 2009. Esto es lo que tengo adelantado en naranjita, no tengo más hecho. Entonces, bueno, gente, eso. Espero que les haya gustado este vlog. Me dejan en comentarios sus pensamientos, qué pensaron o qué opinan de este tipo de vlog. Si quieren que continúe con este formato de vlog, de irles relatando mis peripencias, mis desaciertos, mis errores cuando hago algo. Porque yo en las redes, sobre todo en Instagram, en shorts por aquí, muestro todo lo aesthetic, me pongo uñas, o sea, me pongo anillos y muestro todo lo aesthetic, todo lo bonito, pero detrás de eso pues hay trabajo que no se suele mostrar y no es trabajo nada aesthetic, es trabajo, bueno, de destejer, de hacer las cosas mal la primera vez, de mejorar en el proceso. Hay muchos pasos que no se suelen mostrar y a mí me gustaría también mostrarlo en esta plataforma, en este rinconcito que tengo aquí en esta ventanita, y lo haré dependiendo
de su recepción, de si me dejan comentarios, si les gusta, si no, si los consideran aburridos, si los entretengo mientras tejen, si los aburro, no sé. Ya me dejarán sus comentarios y opiniones en la cajita de descripción, que se los agradecería muchísimo, 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 para yo ir mejorando también en el proceso y animarme pues a hacer más de este tipo de contenido, que yo soy bastante penosa para salir en cámara. Pero pues bueno, nada, como dicen por ahí, el que no arriesga no gana. Entonces nos vemos en un próximo video o tutorial, no sé, por ahí viene el tutorial de Gilbert, que lo estoy grabando también. Entonces nada, nos vemos en un próximo videito. Chau, chau.